Aparecieron una serie de iniciativas del gobierno que, como recién conversábamos fuera de cámara, el gobierno se piensa que la gente es sonsa, que no se da cuenta, que son medidas absolutamente ineficaces, aspirinas para un cáncer. Entonces vamos a ver estos temas. Hay un grupo de estudio que CEDISA, creo que se llama, que plantea que el ahorro que hizo el gobierno en materia de gasto social, léase haberes jubilatorios, en lo que va del año de 190.000 millones de pesos. O sea que sale de la masa de los haberes de los jubilados y pasa a otro destino. 190.000 millones de pesos. En intereses por las LELIQs, solamente en intereses en lo que va del año se pagaron 814.000 millones de pesos. Y la masa de LELIQs es casi de 4 billones de pesos. ¿Quién no recuerda que Fernández dijo, vamos a poner plata en los bolsillos de los jubilados con el dinero que se destina a las LELIQs? Bueno, es exactamente al revés. Se pone plata en los bancos, que son los bancos y los grupos financieros, que son los que toman las LELIQs, ¿no es cierto?, con dinero de los jubilados. El haber mínimo es, con el aumento de septiembre, de 25.922 pesos. Por supuesto, este es el neto, ¿no? el bruto, no del bolsillo. Semino dijo que, el defensor de la tercera edad, dijo que en realidad ya el haber mínimo ya no es un haber, es un subsidio a la vejez, que es lo que pretenden tanto el FMI, ¿no es cierto?, como los grupos financieros y los grupos económicos, es decir, liquidar la jubilación y transformarla en una pensión a la vejez. Consciente el gobierno de que el aumento ni siquiera emparda la inflación y por el cachetazo que recibió en las elecciones, ahora larga un par de medidas absolutamente demagógicas y que no modifican la situación. Dos cuestiones. Una, el bono de 6.000 pesos. Ese bono, como los bonos anteriores, no se integra al haber, por lo tanto se cobra en octubre y después en noviembre ya no se cobra y por lo tanto el jubilado de noviembre va a cobrar mucho menos de lo que cobró en octubre. Ni siquiera llega una aspirina, es una provocación, ¿no es cierto? Por eso ha generado tanto repudio esta medida. Y el otro tema es la jubilación anticipada para aquellos trabajadores que tienen 30 años de aportes, pero no están trabajando porque han sido despedidos de sus lugares de trabajo y por supuesto a esa edad no se puede conseguir trabajo. Entonces a estos trabajadores se les plantea la posibilidad de jubilarse, pero no con lo que les corresponde por la jubilación, que sería el 100%, sino con del 40 al 60% de lo que le hubiera correspondido. Hay que saber, y esto nosotros desde el plenario de trabajadores jubilados lo venimos señalando, que hay despacho de comisión en el Congreso, en la Comisión Previsional, que ya ha sido tratado y tiene despacho favorable, en donde plantea que a estas personas se les tiene que abonar el 100%. Por supuesto, eso está cajoneado, ¿no es cierto? Estaba cajoneado en la época de Macri, y el gobierno de Fernández, que es continuador de esas políticas, ¿no es cierto?, hizo exactamente lo mismo. O sea que estamos en una situación muy difícil. Las personas alcanzadas por esta medida serían, según el propio gobierno, ANSES, ¿no?, 30.000 personas. Pero hay 2 millones de personas, entre mujeres y hombres, que no van a poder jubilarse cuando alcancen la edad jubilatoria porque no cuentan con los años de aporte. Así que 30.000 personas en un universo de 2 millones no se cuenta directamente, ¿no es cierto? Están también las 150.000 mujeres, que según el gobierno, por considerársele el periodo de maternidad, para computarlo como aportes jubilatorios, podrían jubilarse también. Bueno, estas son las medidas que indignan, ¿no es cierto?, y que corresponde denunciarlas como primero un manotazo de ahogado del gobierno. El gobierno ha sido claramente repudiado en las urnas, ¿no es cierto?, y fundamentalmente por los trabajadores. Si bien es cierto, una parte de esos votos fueron a la derecha, esto hay que decirlo claramente, ¿no es cierto?, también es cierto que una parte importante fueron a la izquierda. Y Cambiemos no se tiene que alegrar mucho del resultado electoral, porque en realidad, si bien ganó holgadamente las elecciones, sin embargo, en términos absolutos obtuvo menos votos que en 2019.
hay que tener en cuenta que hubo una abstención muy grande, prácticamente el 30% de la población no fue a votar. Estamos hablando de muchos millones de personas. Bueno, vos sabés que yo adhiero al Frente de Izquierda, ¿no es cierto? Y como te decía al principio, el problema no es solamente de los jubilados. Primero, los trabajadores en actividad van a estar con muchísimos problemas para jubilarse. Y el que pueda jubilarse se va a jubilar con una jubilación de miseria, porque van a tratar de impulsar a fondo una reforma previsional que va a aumentar la edad jubilatoria, los años de aporte y el cálculo del haber inicial para llevarlo a la baja. Es decir que quieren barrer con nuestros derechos previsionales los derechos laborales con la reforma laboral. Saben ustedes que piden las cámaras empresarias que se elimine la indemnización y lo están considerando seriamente. Es decir, que volvemos a una situación en donde no van a existir derechos laborales. Entonces, el problema es, por supuesto, de los jubilados por la miseria que golpea a millones de jubilados. De los futuros jubilados porque tienen un panorama muy negro. Y no hablemos de los jóvenes y de las mujeres, ¿no es cierto? Y veamos acá, en nuestra propia villa, en el Valle, ¿no es cierto?, los jóvenes, el 60% de los jóvenes en Córdoba son pobres. Un gobierno frente a este panorama, primero, ¿quiénes son responsables de esta situación? El gobierno anterior, ¿no es cierto?, que no solo que no ha modificado la situación, sino que la han empeorado. Bueno, con un mínimo de dignidad se tendrían que ir calladitos. No, pero esta gente insiste con la misma receta. Y por lo tanto hay que dar vuelta a la hoja. Los jóvenes, los trabajadores, las mujeres. ¿Expectativas de un nuevo escenario político después de las PASO, según lo que vaya a pasar en las generales legislativas? Exactamente, hay un nuevo escenario político, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, y hay que tener en cuenta esto de las encuestas. En las encuestas el Frente de Izquierda no figuraba. ¿Cómo puede ser que no figurara cuando surge como tercera fuerza electoral a nivel nacional, con picos como los de Jujuy, en donde se obtuvo un 25% de los votos? Entonces estamos frente a una situación en donde hay un desplazamiento de un sector de la población, claramente, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, y hay que tener en cuenta que a la izquierda lo votaron particularmente los trabajadores de las barriadas más pobres, que eran coto cerrado del peronismo. Es decir, que se les escapó la liebre. Esto es un cambio de paradigma. Entonces, nosotros les decimos primero a los jubilados,